Todavía falta y se va a poner muy bueno. Sony y Carlita ya están con la maestra Horta, que el día de hoy nos va a hablar de la bigamia. Cuidadito. Mucho ojo, que no está tan padre este tema de la bigamia. Y bueno, te doy la bienvenida, Marilena, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Pues nada, padre, y sobre todo después de ver esas preciosas mamás. Sí, tal vez no queremos, pero a ver, vamos a entender primero este concepto de bigamia. ¿Qué es exactamente la bigamia? Mira, la bigamia es una situación que se presenta cuando una persona, estando casada civilmente, se vuelve a casar con una persona distinta a su cónyuge. Es decir, tiene dos matrimonios al mismo tiempo, los dos están celebrados ante el registro civil, tiene sus dos actas de matrimonio. Esto, aparte de ser una situación que atenta en contra de la familia, es un delito. Pero ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo no hay un registro? No debes de entregar tus credenciales de lector, no debes de entregar toda tu documentación para poderte casar. Para casarte tienes que dar todos esos documentos, pero desgraciadamente no hay un registro nacional en donde se diga, bueno, si yo me quiero si yo me quiero casar, voy al registro civil y ahí aparece que ya estoy casada. No. Entonces tú vas y te casas y pues no pasa nada, pero cuando se llega a enterar tu cónyuge o cualquiera de los dos, ¿no? Claro. Entonces lo que puede hacer es demandar la nulidad de ese matrimonio. No sé si recuerdan que cuando hablamos de nulidades decíamos que cuando estaba uno casado no se podía volver a casar. Sí. Bueno, entre el deber y el poder hay una gran diferencia, ¿verdad? No se debe uno volver a casar, pero sí lo puede hacer aun cuando hay una sanción, y esa sanción es una privación de la libertad que va de 1 a 5 años de prisión, independientemente de las multas y de la pérdida de los derechos familiares y de las sanciones económicas que se le hagan al bigamo, así se llama. Oye, a ver, entonces, se escucha también la palabra adulterio. Digamos que esta relación podría empezar como un adulterio y ya en el momento en que te casas te vuelves un bígamo, o sea, ¿eso es lo que haría la diferencia? ¿O cuál es la diferencia entre adulterio y Mira, la enorme diferencia es adúltero? Que el adúltero es aquel que tiene relaciones sexuales con una persona distinta a su cónyuge, pero nada más. Y ahí no hay ningún delito. O Pues sea, si actualmente cometes adulterio, pues no. Ya no hay delito porque ya derogaron el tipo penal, pero si estando casado te casas con otra persona, entonces eso es bigamia. Es completamente distinto. Mira, para acreditar la bigamia, lo único que necesitas es ir al registro civil y pedir una copia del acta de matrimonio, la tuya y la que supones que existe. Entonces ahí aparecen las dos y con eso vas al juzgado y demandas la nulidad del matrimonio. Sí, te parece inconcebible, ¿verdad? Sí, me parece muy inconcebible. O sea, ¿cómo no puede haber un registro en México? ¿Y esto sucede nada más en México o en todo el mundo? No, bueno, en particular en México sucede esto porque no teníamos forma de llevar ese control. Poco a poco ha ido avanzando. Con la tecnología, yo creo, ¿no? Y yo creo que ahora ya va a ser posible. Incluso en alguna época se habló de la tarjeta de identidad familiar, en donde se registraban todos los actos del registro civil de las personas. No lo tenemos, entonces, pues ¿cómo me van a acreditar que yo estoy casada? Si yo me ostento como soltera y voy y me caso otra vez. Entonces, ahí sí, cuidado, porque es cárcel, es privación de la libertad. Pero lo importante del bígamo, o sea, de la bigamia, es que afecta a los cónyuges, pero no afecta a los hijos. A ver, supongamos que ya son tantos años que ya existe esta segunda familia. ¿A qué derechos tienen estos hijos? Bueno, los hijos de uno y los hijos del segundo matrimonio. Tienen exactamente los mismos derechos los hijos del primer matrimonio que los hijos del segundo matrimonio. A ellos no les afecta en nada. Ahora, si nunca demandan la nulidad del segundo matrimonio, el segundo matrimonio surte sus efectos exactamente igual que el primero, porque si no hay una sentencia de un juez que disuelva el vínculo matrimonial, subsiste. ¿Y qué pasa si el esposo dice, no, yo quiero anular mejor mi primer matrimonio y quedarme con el segundo? En el primero no sería nulo, sino en el primero tendría que demandar el divorcio. Ahí sí es divorcio. Ahí sí, y el segundo es el nulo. ¿Sí? Entonces ya sería distinta la situación. Ahora, si se divorcia de la primera esposa, pues automáticamente el segundo cobra toda su vigencia, porque ya no existe ese impedimento. Entonces es difícil la situación, pero bueno, pues cuántas familias en México no viven en esa situación. A veces ni siquiera están enterados, personas que viajan, por ejemplo,
pues me casé en Oaxaca y ni quien se enteró en el Distrito Federal que estaba yo casado en Oaxaca. Oye, ¿y qué pasa si no te casaste? Pero haz de cuenta, como en el concubinato, ¿no? Que adquieres derechos en el momento en que ya pasan 5 años. Supongamos que efectivamente tienes esta segunda familia, pero nunca hubo como un papel, o sea, de matrimonio como tal. ¿También tienes derechos? Eso no genera ningún derecho en favor de la mujer. Y además, eso es un amaciato, tiene un nombre distinto. Ahí no sería ni matrimonio ni concubinato, sino sería un amaciato. ¿Por qué? Porque estoy viviendo con una persona que está casada o casada, como sea. Y la mujer no genera absolutamente ningún derecho en una situación así. Y si el esposo o la esposa muere y tiene las dos familias, ¿quién tiene derecho a la herencia? La primera esposa. Ok. Nada más, es la única. Ay, qué interesante este tema, María Elena. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho ojo, hay que poner mucho ojo en este tipo de situaciones. No nos vaya a pasar, ¿eh? Y hay que encontrar muy bien a la persona con la que queremos estar para que no nos pase esto. Así es. Muy bien, ahora se nos terminó el programa. Gracias por acompañarnos y nos vamos con Olga, con Paulina y con Alma. Vamos. Carlita precisa mucha